Bien, veamos este ejemplo, ¿sí? Nos dan esta reacción. Siempre que nos den una reacción, vamos a asumir que la reacción no está balanceada, ¿sí? Así que por más que le pongan algún coeficiente en el enunciado a ustedes en la reaccióncita, por favor controlen, porque casi siempre hay algo medio tramposo ahí. Siempre van a tener que balancear las reacciones. O en la gran mayoría de los casos en todos los cursos, ¿sí? Así que ojo con eso. Supongamos que nos dan esta reacción en un ejercicio y nos preguntan si se colocan 25 gramos de calcio en suficiente cantidad de agua, ¿cuántos moles de hidróxido de calcio se forman? Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Balancear la reacción, ¿sí? Siempre. Entonces vemos que tenemos calcio, tenemos agua, tenemos hidrógeno, oxígeno, y después tenemos calcio, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Vemos que esta no es una reacción de productos simples, ¿sí? Sino que tengo dos productos. Y vemos que en realidad es una reacción que cambia, que transcurre con el cambio de estado de oxidación. Pero bueno, es una reacción bastante sencilla, así que puedo usar el truquito de las fuentes únicas de elementos, que lo hemos mencionado a lo largo de la unidad de balance. Fijémonos, el calcio está solamente acá, y está solamente acá, y estaría balanceado. El oxígeno está solamente acá y solamente acá, y el oxígeno no está balanceado. Así que balanceo el oxígeno, pongo un 2 acá, ¿sí? Y entonces ahora me fijo en el hidrógeno. Tengo en total 4 hidrógenos, 2 y 2, 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces, con eso ya quedó balanceada la reacción, solamente con ese 2. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, una vez balanceada la reacción, yo puedo establecer las relaciones estequiométricas de la reacción. Como vimos en el video anterior, las relaciones estequiométricas son de moles, o de masas, o de volúmenes. En este caso el volumen no me va a interesar mucho porque no forma parte de la pregunta, ¿sí? Y el único que le podría asignar un volumen es al hidrógeno, que está en estado gaseoso. Así que vamos a solamente trabajar con relaciones de moles y de masa. Entonces, de datos, a mí el enunciado me dice que coloco 25 gramos de calcio. Claramente estoy usando una masa de calcio y me pregunta cuántos moles de hidróxido de calcio se forman, ¿sí? Un detalle es suficiente cantidad de agua, ¿sí? Entonces hay que leer bien el enunciado. Fijémonos. Suficiente cantidad de agua quiere decir que el agua está en exceso. O sea que el calcio va a reaccionar por completo, ¿sí? O sea, todo lo que puse, los 25 gramos, va a reaccionar. Bueno, entonces el calcio va a ser mi reactivo limitante y va a limitar justamente cuánto hidróxido de calcio se forma. O sea que la relación estequiométrica que voy a usar va a ser entre el calcio, siempre recuerden, va a ser entre el reactivo limitante y el de la pregunta. Entonces el calcio es el reactivo limitante porque va a limitar o determinar cuánto hidróxido de calcio se forma. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer una relación estequiométrica de moles. Puedo decir, bueno, yo conozco por estequiometría que un calcio me da un hidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces, un mol de calcio me da un mol de hidróxido de calcio. Y bueno, ¿cuántos moles de hidróxido de calcio se forman? X. Pero ¿cuántos moles de calcio tengo? Y no sé, porque tengo 25 gramos. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Pasar los gramos de calcio a
moles. Entonces yo conozco por la tabla periódica que un mol de calcio pesan 40 gramos, los 25 gramos van a ser X moles de calcio. ¿Sí? Entonces hago 25 por 1 dividido 40 y eso me da 0,625 mol. Entonces, esta masa equivale a 0,625 moles de calcio, entonces eso es lo que voy a colocar acá, 0,625 moles de calcio, y hago este por 1 dividido 1, me va a quedar el mismo número, 0,625 moles de hidróxido de calcio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta estrategia que usé para resolver es justamente lo que habíamos visto al principio de cuando en el video en el que vimos cómo resolver estos problemas con paso de unidad, ¿sí? Parto de la última regla de 3 en la cual necesito la respuesta y me fijo que me falta hasta llegar a la regla de 3 que involucre el dato del enunciado para luego reemplazar en el huequito de la regla de 3 que necesitaba para resolver finalmente la pregunta. ¿Sí? Este tipo de estrategias es útil solamente en estos casos en donde justamente tengo una regla de 3 simple que hacer antes de contestar la pregunta. Si tengo múltiples reglas de 3, ya ahí se va a complicar un poquito. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la otra forma de resolverlo? Vamos a poner, entonces, esta es la estrategia A. Vamos con una estrategia B. Como yo les dije antes, en el video previo, puedo hacer relaciones estequiométricas de moles o puedo hacer también relaciones estequiométricas de masa. Y también las puedo mezclar, o sea, relacionar la masa estequiométrica de uno con los moles estequiométricos del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué dato tenemos acá? La masa de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a querer construir? Una regla de 3, lo voy a hacer acá como al final. Una regla de 3 que me diga 25 gramos de calcio me dan tantos moles de hidróxido de calcio. ¿Sí? Voy a querer llegar a eso directamente. Que se puede hacer perfectamente. Lo que necesito es la parte de arriba de la regla de 3 que va a salir de la reacción. ¿Sí? Esta masa de calcio que va acá es la masa estequiométrica, es decir, la cantidad de moles por el peso molecular. En este caso, la masa estequiométrica del calcio va a ser igual a 1 mol por el peso molar, que va a ser 40 gramos. ¿Sí? Entonces va a ser 40 gramos de calcio. ¿Sí? Si necesitara, por ejemplo, la masa estequiométrica de hidróxido de calcio, también sería 1 por todo el peso molar de toda la molécula de hidróxido de calcio. Si necesitara la masa estequiométrica del agua, sería 2 por 18, que es lo que pesa el agua. ¿Sí? Entonces va a ser siempre, la relación estequiométrica va a ser el coeficiente por el peso, por la masa, por el volumen, por lo que sea del compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo directamente acá 40 gramos de calcio, que es esta masa estequiométrica. Bien, y la relación estequiométrica se da de vuelta entre moles y moles, masas y masas, o moles y masas, o masas y moles. ¿Sí? Entonces yo ahí lo puedo cruzar. Entonces, si yo sé que este calcio que puede estar expresado en cualquier unidad me da este hidróxido que puede estar expresado en cualquier unidad,
busco simplemente la unidad que necesito, mol. ¿Cuánto es la relación estequiométrica para este caso? 1 mol de hidróxido de calcio. ¿Sí? Me fijo en el coeficiente estequiométrico, es 1. Y listo, hago la regla de 3. Entonces hago 25 por 1 dividido 40. Y me da 0,625 moles de hidróxido de calcio. ¿Sí? Lo que hay que tener cuidado es que muchas veces los alumnos se confunden y ponen el peso molecular solo en lugar de poner la masa estequiométrica. Siempre hay que multiplicar por el coeficiente que tiene estequiométrico y esa va a ser la masa que va a la regla de 3. ¿Sí? Si no se olvidan de eso, listo. ¿Basta acá? Vamos a ver otro ejemplo ahora. Bien, vamos con este otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora el problema me dice, se agregan 100 gramos de hidróxido de aluminio con ácido en exceso. ¿Sí? Es decir, que este se está mezclando con este otro, este está en exceso. ¿Sí? Si este está en exceso, vamos a anotar acá. Este va a ser nuestro reactivo limitante. Así que este, que es el reactivo limitante, va a determinar cuánto de producto se forma. Ahora me preguntas, ¿cuántas moléculas de carbonato de aluminio se forman? Bueno, lo voy a tener que averiguar sí o sí en función del reactivo limitante. ¿Sí? ¿Basta acá? Primero, antes que nada, como siempre, bueno, ya identifiqué quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso. Ahora tenemos que balancear la reacción, ¿sí? Fijémonos que esta es una reacción de formación de una sal, en donde la reacción es una reacción ácido-base, ¿sí? Lo que tengo que hacer es balancear los oxidrilos con los protones. Tengo 3 oxidrilos y 2 protones, esto es par-impar, así que se va a cruzar para generar, digamos, lo que se llama el múltiplo común menor, que va a ser 6. Entonces van a reaccionar 6 oxidrilos con 6 protones para formar 6 aguas. Y vamos a tener entonces que reaccionar en total 2 moléculas de hidróxido de aluminio con 3 moléculas de ácido carbónico. Y fijémonos que nos queda perfectamente la fórmula estequiométrica y bueno, las 6 aguas. Acá le voy a poner el 1 para que se sobreentienda. Bien, una vez balanceada la reacción, ahora me fijo cómo puedo plantear la estrategia para resolver este ejercicio. ¿Sí? Me pregunto cuántas moléculas de carbonato de aluminio se forman. O sea que mi incógnita va a estar acá. Y lo voy a tener que expresar en moléculas. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes son moles o son moléculas. ¿Cuál es el problema? Que si yo digo una molécula y quiero hacer la regla de 3 con una molécula y tengo que pasar esto a gramos, pero en moléculas. ¿Sí? Lo vamos a dejar para el final, para que vean que siempre se puede hacer la regla de 3 directa, pero como les dije en el video anterior, siempre conviene, si estamos empezando, pasar todo a moles y trabajar con moles. ¿Por qué? Porque casi siempre vamos a trabajar con órdenes de los moles, ¿sí? Vean gramos. Entonces, siempre va a ser más conveniente pasar todo a moles, usar los coeficientes estequiométricos como si fueran moles y después de última, pasar los moles que nos dan a moléculas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me cuenta acerca del hidróxido de aluminio? Y la masa. Entonces, primero, como yo quiero expresar primero todo en moles, ¿sí? Va a ser mi estrategia A, que va a ser la más fácil. Paso todo a moles y luego el resultado a moléculas. Tengo que pasar el hidróxido de aluminio, que está en masa, lo tengo que pasar a moles. ¿Cómo hago eso? Con el peso
molar del hidróxido de aluminio. Un mol de hidróxido de aluminio pesa, y me fijo cuánto pesa el hidróxido de aluminio, saco el peso del aluminio, pesa 26,98, cada oxígeno pesa 16, cada hidrógeno pesa 3, así que hago 3 por 16 más 3 por 1 más 26,98 y eso me queda 77,98 gramos. ¿Sí? Ahora, el dato me dice que yo tengo 100 gramos. 100 gramos de hidróxido de aluminio. Bueno, ¿cuántos moles son? Hago 100 por 1 dividido 77,98 y eso me da 1,282 moles de hidróxido de aluminio. ¿Sí? ¿Basta acá? Entonces yo ahí tengo ya un dato. El hidróxido de aluminio en moles. Bueno, puedo calcular ahora cuántos moles de carbonato de aluminio se forman. ¿Cómo hago esto? Planteo la relación estequiométrica de moles. ¿Sí? Entonces digo, 2 moles de hidróxido de aluminio me dan 1 mol de carbonato de aluminio. Entonces, si yo tengo 1,282 moles de hidróxido de aluminio, esto me va a dar X moles de carbonato de aluminio. Entonces hago 1,282 por 1 dividido 2. Y eso me da 0,641 moles de carbonato de aluminio. ¿Sí? Bueno, ¿qué me falta hacer? Pasar ahora esta cantidad de moles a moléculas. Bueno, si un mol de carbonato de aluminio son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de aluminio, entonces 0,641 mol de carbonato de aluminio me van a dar X moléculas. Entonces hago ese número, 0,641 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 1. Eso me queda 3,86 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de aluminio. ¿Sí? Y ahí ya tengo mi resultado. ¿Se entiende entonces cómo es esta estrategia? Que siempre va a ser la más simple de llevar a cabo, ¿sí? Yo primero paso todo a moles y esto que vendría a ser la reacción la relación estequiométrica de moles de la reacción lo saco simplemente con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces por eso siempre es más sencillo, porque ya está puesto en la reacción. 2 moles dan 1 mol, ¿ven? Entonces es mucho más simple siempre, sobre todo cuando estamos recién arrancando, trabajar con esto. Bueno, no tengo moles, tengo masa. Bueno, paso esa masa a moles, me da por resultado moles y bueno, después me lo pedí en moléculas. Bueno, paso esas moléculas, esos moles que me dio de resultado acá, los paso
a moléculas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la estrategia B, que es con la regla de 3 directa. La estrategia B consiste en simplemente establecer la relación estequiométrica entre las unidades que necesito. O sea, si a mí me informan en el enunciado gramos de hidróxido de aluminio, yo voy a buscar entonces la masa estequiométrica del hidróxido de aluminio. ¿Sí? Y si necesito el resultado de moléculas, voy a buscar la cantidad estequiométrica de moléculas. ¿Sí? Que es más o menos lo mismo que recién, no más que, o sea, claramente voy a necesitar, voy a usar este 2 de los moles y claramente voy a usar este 1 de los moles para informar las moléculas. Pero bueno, no queda tan explícito, pero estoy haciendo lo mismo, nada más que estoy ahorrándome un par de pasos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar hacer al final? Esto. 100 gramos de hidróxido de aluminio me dan X moléculas. Vamos a correrlo un poquito más porque no me va a entrar. Moléculas de carbonato de aluminio. ¿Sí? O sea, voy a buscar esta regla de 3, que fíjense directamente relaciona el dato del enunciado con lo que me pregunta el enunciado. ¿Qué va acá? Va, si yo estoy poniendo masa, va a ir la masa estequiométrica del hidróxido de aluminio. Que la masa estequiométrica del hidróxido de aluminio va a ser el coeficiente, o sea, este 2 por el peso molecular, el peso molar del hidróxido de aluminio. O sea, va a ser 2 por el peso del hidróxido de aluminio, 77,98. Lo vamos a correr un poquito acá. Ahí estamos. Esto me da igual a 2 por 77,98, 155,96 gramos. ¿Sí? Entonces esta masa estequiométrica va en la regla de 3, 155,96 gramos de hidróxido de aluminio. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta del otro lado? Las moléculas en relación estequiométrica del carbonato de aluminio. Entonces, este 1 son moles, ¿sí? Entonces, ¿cuántas moléculas son la relación estequiométrica? Y bueno, 1 o el coeficiente por el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, las moléculas estequiométricas van a ser igual a el coeficiente, que va a ser 1, por el número de Avogadro. 10 a la 23. ¿Sí? 1 por 6,022 por 10 a la 23 me va a quedar lo mismo. Perdón, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de aluminio. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Calculando cuántas moléculas en total reaccionarían si reaccionan todos los moles, ¿sí? Entonces, acá el coeficiente me dice que se forma un mol en relación estequiométrica. Entonces, un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si fueran 3 moles, tengo que hacer 3 veces 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Entonces, siempre va a ser
lo que es, que va a ser un mol o la masa o el volumen, por el coeficiente. Y esa va a ser la relación estequiométrica en la unidad que necesite. Entonces, bien, si hacemos la regla de 3, debería dar lo mismo. Lo hagamos. 100 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 155,96. Y eso me da 3,86 por 10 a la 23. Me dio exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo con esta estrategia, a lo mejor ahora ya al verla por segunda vez, en un segundo ejemplo, cobra más sentido esto y como que se va haciendo cada vez más simple, ¿no? Lo puedo resolver mucho más sencillo en lugar de estar haciendo tantas reglas de 3 y a lo mejor perdiéndome con justamente si tengo que pasarlo a mol, si tengo que pasarlo a átomo, qué tengo que hacer, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo más. Fijémonos entonces en este caso. Dice, se colocan 18 gramos de carbono, ¿sí?, en presencia de oxígeno en exceso, ¿sí? O sea que este va a ser el reactivo en exceso, y este va a ser mi reactivo limitante. O sea que con este va a ser el que haga los cálculos de cuánto producto se forma, ¿sí? Considerando que la reacción se da por completo, o sea que reacciona todo lo que puse de carbono, los 18 gramos, ¿qué volumen ocupará el gas formado, o sea, el dióxido de carbono, a 760 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados? Considere que se cumple la ley de gases ideales, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tengo yo? Yo tengo la masa de carbono y me pregunta el volumen, ¿sí?, de dióxido de carbono. Ahora, el volumen de dióxido de carbono, yo podría hacer la relación de un mol. Antes que nada, perdón, tendría que balancear la reacción, pero la reacción ya está balanceada, por eso no dije nada al respecto. Ahí está. Entonces, yo puedo hacer la relación de volúmenes, pero ¿qué pasa? Yo no conozco el volumen que ocupa un mol a 760 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados. Estas no son condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Las condiciones normales de presión y temperatura eran una atmósfera, que sí son 760 milímetros de mercurio, pero a 0 grados centígrados. Y yo acá tengo a 25 grados centígrados, ¿sí? Así que, ¿cuál es el problema acá? Necesito justamente conocer la cantidad de moles para poder meterlo en la formulita y calcular el volumen, ¿sí? Esa es una opción. Como siempre, al último les voy a dar la opción más simple de todas. Y bueno, como tengo las estequiometrías en moles y voy a necesitar moles, me conviene pasar estos 18 gramos a moles, ¿sí? Entonces, de vuelta, estrategia A, paso todo a moles y después resuelvo con los coeficientes. Y los moles que averiguo de mi incógnita, que en este caso va a ser el dióxido de carbono, bueno, ahí sí los paso a, en este caso, volumen. ¿Va? Entonces, comienzo pasando esta masa de carbono a moles de carbono. ¿Cómo lo hago? Con el peso molar del carbono. Yo sé que un mol de carbono de la tabla periódica lo saco, pesa 12 gramos, ¿sí? Entonces, los 18 gramos que me da el enunciado van a ser X moles de carbono. Resuelvo el producto de la diagonal que no contiene X, 18 por 1, dividido el otro componente de la diagonal que sí contiene el X, 12. Eso me da 1,5 mol de carbono. Ahí yo ya obtuve un resultadito. Conozco cuántos moles
son los que van a reaccionar, ¿sí? Porque es mi reactivo limitante. Bueno, establezco la relación estequiométrica de moles. Entonces, un mol de carbono me va a dar un mol de dióxido de carbono. Entonces, los moles que puse yo, 1,5 mol de carbono, me van a dar X. 1,5 por 1 dividido 1 me da 1,5. Entonces acá obtengo el resultado que necesito, pero en moles. Me falta pasar estos moles a volumen y listo, terminé con el problema. Bueno, considere que se cumple la ley de gases ideales. La ley de gases ideales decía que presión por volumen es igual a los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Despejo volumen, que es lo que me pregunta a mí el ejercicio. Siempre les recomiendo que ustedes despejen primero la ecuación en letras, lo escriban y después al lado nomás reemplazan con los datos que necesitan. Necesito el número de moles, 1,5 mol. Vamos a hacer todo el 1,5 mol por la constante 0,0822 litro atmósfera. Abajo va mol Kelvin. Me falta un poquito más. Ahí está. Temperatura. Necesito pasar esta temperatura a grados Kelvin. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer? Sumarle 273. 25 más 273 es 298. Si no, no se me va a simplificar la unidad y eso va a estar mal. Aparte que el resultado me va a dar cualquier cosa. Y presión, lo mismo, tengo que pasar estos milímetros de mercurio a atmósfera. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Y ahí ya me quedó, ¿sí? Si tuviera otra presión, qué sé yo, 780 milímetros de mercurio, hago la regla de 3. Una atmósfera es 760, los milímetros de mercurio esto, ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, reemplazo acá con la presión, una atmósfera, simplifico todo lo que puedo. Mol con mol se me va, litros no se me va, atmósfera se me va con atmósfera, Kelvin se me va con Kelvin. ¿Sí? Y opero. Entonces, volumen me va a dar igual a 1,5 por 0,0822 por 298 dividido 1 me da 36,74 litros. Y ahí quedó el resultado del volumen que se forma de dióxido de carbono. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la estrategia B? Simplificada para esto. De vuelta, este tipo de estrategias es con las relaciones estequiométricas de cualquier unidad. La única cuestión en la que tienen que tener cuidado es justamente de que sea la relación estequiométrica de la masa estequiométrica o de los moles estequiométricos o de las moléculas estequiométricas y no simplemente la masa molar o el número de Avogadro solito. ¿Sí? Siempre tiene que multiplicarse por el coeficiente estequiométrico. Entonces, nosotros tenemos que necesitamos, ¿sí?, 18 gramos de carbono y saber qué volumen ocupará. Entonces nuestra regla de 3 final tiene que ser 18 gramos de carbono da X litros de dióxido de carbono. ¿Sí? Bien, entonces, la masa estequiométrica del carbono va a ser igual a el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, por el peso molar. O sea, 1 por 12. O sea que me da 12 gramos. Entonces ahí me ahorré una regla de 3.
Bien. ¿Cuál es el volumen estequiométrico del dióxido de carbono? Y no va a ser 22,4 litros, porque yo no estoy en condiciones normales de presión y temperatura. Pero sí puedo calcular cuánto es un mol a esas condiciones, ¿sí? O sea, que yo no esté en condiciones normales de presión y temperatura, quiere decir que la formulita del volumen la voy a tener que usar igual, ¿sí? La diferencia es que si conociera los moles, el volumen, directamente lo multiplico por 1 y queda listo, ¿sí? Acá directamente uso los moles estequiométricos, que va a ser 1, y calculo el volumen para un mol. Entonces, hago volumen, lo vamos a escribir acá para que sea volumen, va a ser, me copio de ahí, moles por R por T, sobre presión, reemplazo, ¿sí? Un mol, que son los moles estequiométricos, ¿sí? Acá estoy poniendo el coeficiente de la reacción, ¿sí? Que es 1, R 0,0822, litro atmósfera, temperatura 298 y presión. Eso me da 24,50 litros de dióxido de carbono. Estos litros entonces son los litros estequiométricos del dióxido de carbono. Si ahora hago la regla de 3, 18 gramos por 48,50 litros dividido 12 gramos, me queda la unidad en litros y me queda ahora 36,74 litros de dióxido de carbono, que fíjense que me da lo mismo, ¿sí? Entonces, estas son las dos formas de resolver, dentro de todo, las dos formas más directas de resolver el mismo problema, ¿sí? Entonces tenemos la estrategia A, que siempre les voy a recomendar la estrategia A para los que están recién empezando, que es pasar primero todo a moles. Con moles es casi imposible de confundirse porque los coeficientes van a estar en moles, ¿sí? Entonces esta regla de 3 que yo saco acá, que un mol me da un mol, van a ser directamente los coeficientes de la reacción balanceada. Entonces en ese sentido es muy difícil que ustedes se equivoquen con esta regla de 3, que es la más importante. Si no, si entienden lo de masa estequiométrica, moléculas estequiométricas, volumen estequiométrico, pueden hacer una regla de 3 directamente, ahorran muchísimo más tiempo, pero bueno, las chances de error son un poquito más grandes. Siempre tienen que acordarse de usar los coeficientes estequiométricos para multiplicar y obtener las moléculas estequiométricas, la masa estequiométrica o en este caso el volumen estequiométrico. Si estamos en condiciones normales de presión y temperatura, directamente multiplico el coeficiente por 22,4. Si estoy en condiciones no normales de presión y temperatura, ¿sí? En otras condiciones de temperatura o de presión, coloco directamente el coeficiente en la fórmula y obtengo el volumen estequiométrico que va a ir a la regla de 3. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido este video. Cualquier duda que tengan, por favor déjenla en los comentarios. Si ustedes tienen algún ejercicio que quieran ver en particular, también son bienvenidos en dejarlos en los comentarios y lo vemos entre todos. ¿Sí?